Hola. Proyecto tecnológico, fases, a ver. ¿Cuáles son las fases del proyecto tecnológico? ¿Quién me quiere recordar un poco? Ahí, Sergio, ¿querés hablar? Bueno, habías dicho, la otra vez Sí, habíamos empezado enumerando las que fases. bueno, que las fases y Sí, habíamos arrancado explicando que lo primero que había que divisar o ver era una cuestión problemática o un desafío a sí, resolver. Eh, perfecto. Mientras te digo todo esto, Sí, me surge la duda de, o por lo menos yo que vi el trabajo y me parece de una magnitud enorme. ¿cuál es? Como el trabajo que fuiste pidiendo, vi la consigna, que ahí marca también las fases, porque al pedirnos que nos lo hagas, vos respetás, habiendo visto la lectura, Sí, el orden de de cómo hay que crear esa situación. Eso vos nos bien. vas a... No, la situación, no, a ver, la situación problemática es una creación, un diseño propio. Lo que, no, lo que nosotros exponemos o que presentamos son diferentes opciones, modelos. Eh, a ver, esos modelos que yo mandé, que inclusive lo mandé por mail, eh, fueron creados en algún momento dado cuando trabajamos en la dirección de planeamiento. Quiere decir que son modelos este, extensos, sí, porque incluye, por ejemplo, notas de pedido de un trabajo en especial, memos de un departamento a otro, dentro de una misma empresa, dentro de una misma pyme. La idea es que ustedes entiendan que el alumno necesita familiarizarse con la documentación técnica o la documentación comercial, si ustedes no son técnicos, o trabajan alguna especialidad que no es dura. Pero bueno, vamos a ir de a poco. Tranqui con eso. Ok, Eh, gracias. sí, sí, tranqui con eso. Este, una situación problemática puede ser, como dijimos hace un tiempo, puede disparar a partir de un artículo periodístico, de una investigación científica, por ejemplo. Así que no desesperéis. Bueno, pero fundamentalmente que habíamos hablado de la situación problemática, pero partíamos de una necesidad, ¿verdad? Un proyecto tecnológico o un proyecto, parte de la necesidad de resolver una situación. ¿Sí? ¿Y cuáles eran esas fases? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién estuvo en la clase de las fases del proyecto tecnológico? Cecilia, ¿te acordás? Sí, yo estoy ahí recopilando información. Bien, teníamos la Eh, necesidad, la necesidad, sí. eh, la ¿Qué hace? evaluación, Sí, ¿no? evaluábamos la mejor hipótesis, tirábamos Sí, hipótesis. Piensen sí, en la ciencia. ¿Qué hace la sí. ciencia? Focaliza el objeto Y de estudio. ¿Sí? teníamos una investigación, digamos, científica, tecnológica que alcance, digamos, Sí, al trabajador, ¿no? O sea, sí, sí, que de alguna manera, alcance a bajar, digamos, al nivel del alumno, sí, siempre ¿no? tenemos que tener el alcance, Sí, tener en cuenta el alcance del alumno. Lo que hacíamos es, en función buscar de esa necesidad, decir, bueno, a ver, ¿qué soluciones podemos encontrar? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Sí? buscábamos la realidad, digamos, todo estaba en Sí, búsqueda de la realidad, sí, ¿sí? sí. En principio tener en cuenta las capacidades laborales Estamos de, buscando capacidades laborales, sí. sí, y Bien, siempre buscando la solución del problema, bien, perfecto. Bueno, vamos a real, ver, digamos, siempre buscando la solución del problema real. bien, bien. Vamos a trabajar, vamos a recordar un poquito a través de estas presentaciones, un poco lo que estuvimos hablando. Obviamente que esas hipótesis van a responder a la solución, posible solución, y como decía Cecilia recién, vamos a investigar esas soluciones, que se nos ocurren en el mercado, es decir, hacemos una entrevista a ver si tenemos que modificar tecnología, si la podemos crear, si la podemos comprar, qué materiales se pueden usar. Hablábamos mucho, perdón, Walter, Sí, del significado de la prescripción. sí, esto está bueno porque lo vamos a ver hoy. Sí, ¿qué grado de prescripción tenemos que tener nosotros en una situación problemática? A ver, convengamos que
Cuando yo le planteo al alumno el problema para resolver esa necesidad, tengo que hacerlo a partir de este elemento tan importante en un proyecto tecnológico que es la situación problemática. Vamos a recordar un poco esto en la presentación que ustedes tienen ya en pantalla. Bien. Y bueno, hablamos un poquito más del tema. Fíjense ustedes que ahí en pantalla tienen, ¿sí? Un proyecto tecnológico surge de una necesidad. Yo en su momento dije, bueno, puede ser una, como dice la presentación, una demanda social, ¿sí? Vamos a avanzar hasta ahí está, demanda social, y esa demanda social es resuelta a través de una respuesta tecnológica. Es decir, que nosotros podemos llevar al alumno una cuestión que esté relacionada con una problemática comunitaria, con una problemática social, por ejemplo. A ver, para que ustedes vayan tomando noción. En su momento, una escuela de óptica hizo una investigación referida a las prótesis oculares que necesitaban los niños. Todo un sector. Ese sector eran niños y esa investigación arrojó, bien, eso vino por una necesidad, un planteo de una necesidad, y investigaron. Y evidentemente teníamos una gran cantidad, o ellos tenían una gran cantidad de niños que necesitaban prótesis oculares. Todo un descubrimiento. Esas prótesis oculares eran de muy alto costo, entonces lo que la escuela pensó es resolver esa necesidad social, comunitaria, a través del diseño de prótesis construidas con tecnología 3D. Eso tenía en cuenta también todo un trabajo artesanal posterior. Bueno, seguimos un poco con la presentación. Ustedes tienen que en ese proyecto se van a incorporar procedimientos técnicos y fundamentalmente, es decir, el procedimiento técnico es lo que busca la destreza, el adquirir conocimiento técnico, ¿sí? Y de esta forma, resolver también el tema del el currículum que necesita el alumno adquirir, los conocimientos que quiere adquirir en función del curso que yo estoy dictando. Ahora, tenemos la creatividad, que es todo un valor agregado, que es toda una búsqueda de capacidad profesional, ¿sí? Que no está, si se quiere, dentro del currículum de nuestra prescripción del curso, de la disciplina que estemos dictando. Como así también un montón de otras capacidades que tendrán que ver con lo emocional. Ya vamos a ir viendo. Bueno, formulación de la situación problemática, búsqueda de soluciones, discusión, que es lo que decíamos recién. Nosotros nos planteamos una serie de situaciones problemáticas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es buscar la mejor solución en función de nuestras posibilidades. Ahí es donde viene todo el tema de la prescripción. Y ¿sí? la planificación, ¿no? La planificación, ¿sí? Claro. En esa discusión, bueno, ahí yo decía, un alumno, yo puse un ejemplo, quiere construir en polímero. Y nosotros decimos, no tenemos materiales plásticos en la escuela, pero podemos hacerlo con otro material del que sí disponemos. También empieza a jugar la negociación con el cliente, porque nosotros vamos a simular esto desde esa discusión, porque el cliente puede querer algo, pero no es factible satisfacer su propuesta, por un montón de motivos, hasta económicos, puede ser que haya materiales que no estén siendo importados o no estén al alcance del presupuesto que el cliente quiere pagar, bueno, un montón de cuestiones. El tema es que yo discuto, elijo la mejor solución, investigo. La evaluación, Cecilia decía la evaluación es algo que se pone al final, pero que en realidad está presente durante todo el trayecto. Claro, porque es Bien, lo que va sí, determinando la viabilidad. O sea, es una evaluación sí, continua, es una ¿no? evaluación continua y todo el tiempo vamos solapando y volviendo para atrás. Es posible que volvamos para atrás, reformulamos la situación problemática, reformulamos la situación problemática también. Es un trabajo nuestro como docentes, porque A vamos mí modificando cosas. Sí, se me ocurre que es como una especie quizás de rúbrica que se hace entre el docente y el que está llevando adelante, y digamos, sí, y en este sí, caso los chicos,
como que constantemente se va jerarquizando lo que está pasando. Sí, en algún momento el protagonismo lo tiene el alumno. Espero llegar a la Filmina, o al Filmina, parece que estoy en el siglo XVIII, a la presentación relacionada con eso. Pero bueno, en un momento también somos protagonistas nosotros de la resolución del problema del chico. Es decir, el protagonista es él, pero nosotros ponemos nuestro proceso de enseñanza. Pero también hay momentos en que somos al mismo tiempo protagonistas con el alumno. Bueno, vamos a ir avanzando. Fíjense ustedes que ahí tienen elección de la solución apropiada, elegimos la que a priori sería la mejor opción, diseñamos y analizamos los productos. También, ojo, no estamos hablando de algo tangible, de un objeto, de una pieza mecánica, porque uno en los proyectos suele pensar eso. No, puede ser un servicio, puede ser un protocolo de asistencia, un protocolo de programación, ¿sí? Bueno, ahí está la planificación que vos decías. Esa planificación conlleva todos los tópicos que generalmente ustedes conocen: tiempos, materiales, actividades, bueno. Los tópicos o los hitos de evaluación, la rúbrica, porque tenemos una rúbrica ejecutiva para poder ir viendo y midiendo en determinados estadios cómo marcha el proyecto. Bueno, el producto, el proceso, el monitoreo, y vamos avanzando. Lo hago desde acá, quizás no quede tan prolijo, pero así tenemos más control de la situación. La situación problemática, que es lo importante, es cómo se expresa la necesidad. Y acá es donde está la prescripción, la confusión. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata, porque yo decía, bueno, tenemos que prescribir en alguna medida, porque nosotros necesitamos focalizar en función de los recursos materiales que tenemos, pero también tenemos otros limitantes que los habíamos mencionado. ¿Se acuerdan cuáles eran esos elementos que me limitaban a mí la resolución de la problemática, aparte de los recursos? Es decir, no tenemos materiales como quieren los alumnos trabajar, por ejemplo. Pero también hay otras limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones a la hora de resolver ese problema o a la hora de yo formular una situación problemática? El tiempo puede ser una. El tiempo es uno, sí, y es algo que yo tengo que marcar de antemano. Yo al alumno le tengo que decir, tenemos o nos dan tanto tiempo. Y, Yo los, para... Sí, y, los, ¿qué otro? y los recursos. Los recursos, sí, ya de antemano sabíamos que eso es importante, pero hay otro muy, muy relevante. A ver. Diría que el Yo plan voy... de trabajo con la distribución de problemas, de responsabilidades, Sí, la asignación a cada uno. sí, ¿no? eso quizás forman parte más de la logística, pero a ver, yo voy a resolver o voy a intentar resolver en función del currículum Ah, bueno, que sí, está. ok, sí, de los... Es el currículum que es el recorte de conocimiento que está organizado para ese alumno, para ese grupo de alumnos. Yo tengo que tener en cuenta esto. Si no, bueno, voy a buscar el conocimiento que necesito, pero en realidad yo tengo todo un proyecto curricular para ese alumno de primer ciclo, de segundo ciclo, un alumno de FP, que cumplir. Es decir, es probable que yo necesite conocimientos que el alumno no los tiene, pero que tampoco los puede adquirir porque necesita otros previamente, que pueden estar relacionados con otras disciplinas. Entonces, a ver, si yo quiero mecanizar una pieza, y bueno, y no puedo mecanizarla porque el alumno necesita conocer otras cosas previamente. Entonces, la solución está configurada en función de la limitación del momento en el que transita el alumno y el currículum apropiado. Entonces, eso es una limitación. Por eso cuando uno piensa en proyecto tecnológico, enseguida dice, no, pero el alumno no está capacitado para elaborar estas cosas. No, bueno, pero lo que yo tengo que ver es el alcance, hasta dónde yo voy. Y no tener miedo al concepto, decir, no, esto es muy elevado. No. Yo lo tengo que bajar al currículum configurado de antemano. Bien. Perdón, Walter, te Sí, molesto.
Sí, Esto que vos estás explicando, nosotros cuando hacemos este proyecto, vos lo querés que lo hagamos iniciando en primer año, ¿no? a ver, nosotros no vamos en este curso a hacer un proyecto tecnológico. Estamos viendo determinadas fases para que Ok. ustedes puedan identificar y ustedes puedan aplicar después. No, es muy extenso hacer un proyecto tecnológico, porque es todo un cuatrimestre de trabajo o más. A veces los proyectos O son más, anuales. sí. Cuando ustedes piensan en una situación problemática, que es el planteo, esa sería una actividad, situación problemática, diseñar una situación problemática. La pueden hacer para primer año o para el ciclo que quieran, Ok. porque muchos ya están trabajando y se están desempeñando en cursos de FP, la gente, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires, o hay gente que está trabajando en la educación técnica profesional y en segundo ciclo. A ver, la vinculación de la realidad y esto de tener en cuenta el currículum es fundamental, porque yo para un chico de primer año tengo aspectos que considerar que muchas veces no se están trabajando en las escuelas. La abstracción que él necesita para poder resolver. Muchas veces, yo no sé si acá lo hablé, pero a un chico de primer año en una escuela técnica se le dan documentos que no puede interpretar y meramente los copia. Por ejemplo, le dan un plano de fabricación para que haga una pieza, construya algo, y la interpretación de ese plano implica conocer, por ejemplo, la metodología de interpretación del espacio. El pibe no tiene ni noción de lo que está observando. Le están mostrando unas vistas de un objeto tridimensional en un plano con símbolos, representaciones y terminación de superficies, cosa que el pibe nunca, ni siquiera se acercó a ese conocimiento. Entonces, fíjense cómo se necesita un proyecto curricular que adapte ese contenido en función de lo que el alumno puede entender. Por tiempo, porque no lo hizo de antemano, o porque directamente todavía no tiene la estructura para poder comprender eso. Walter, ahí te hago una consulta, pero Sí, ahí implica un poco la evaluación del nivel del curso que tenés, sí, claro. El tema es ¿no? que, sí, seguro, pero no solamente el curso eventual que te tocó, sino de el estadio de evolución que tiene un alumno. Ok, Claro, el diagnóstico y los contenidos que les podés dar porque tienen la capacidad de apropiarse de ellos. Claro, No siempre, claro. Por eso siempre yo les digo, yo voy y recorro las escuelas y digo, pero este plano no lo puede entender un alumno. No, ok. no, porque siempre tenemos... se los... Sí, perdón. No, perdón, te dejo hablar. No, dale, te escucho. Que primer año de técnicas eso, les ponen piezas para copiar y dibujar que ellos Claro, no comprenden no lo comprendo yo, claro. de es como lo más común, los Sí, dibujos sí, sí, sí. en Sí, en tecnología. cuanto a la representación espacial en un chico de primer año, que todavía no alcanzó la suficiente capacidad, si se quiere, de poder interpretar ese espacio en su cabeza y transmitirlo eso a un aspecto dimensional, así, o algo parecido. Es relevante y existen estrategias para poder resolver esa situación. El tema es que, bueno, tenemos que tener capacitación docente como para poder trabajarla y un proyecto curricular. Por eso digo, cuando yo diseño una situación problemática, lo tengo que tener todo en cuenta esto. Tengo que tener en cuenta el alcance que le doy a esa situación problemática. Ahora, si estoy en el segundo ciclo de la ETP, si estoy en un quinto año, en un sexto año, ya lo vinculo con el mundo laboral. Ya tengo que tener otros aspectos. Ya el alumno tiene capacidad como para, debería, de entender un montón por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el lenguaje técnico. Por ejemplo, saber entrevistar a un equipo de mantenimiento de una empresa, o buscar información por sí mismo, catálogos, materiales, ¿sí? O buscar esas fuentes de investigación.
¿sí? Yo necesito materiales de construcción nuevos. Bueno, vamos a la UOCRA a ver qué me dice. Vamos a los proveedores, vamos acá. Esas cosas, qué sé yo, el alumno en segundo ciclo debería tener ya incorporado. El alumno de primer año, bueno, por eso ustedes hacen o van a hacer un diseño de situación problemática en función del curso que quieran. Obviamente, generalmente es donde se están desempeñando. Bueno, pasamos a esta proyección. Bien, sigamos. Caracterización de la problemática o de la situación problema. Bueno, fíjense, acá empezamos con lo importante. Conceptualizada en el mundo real, social, económico y productivo. Es decir, nosotros no podemos plantear al alumno, por ejemplo, hacer un banco de pruebas con, no sé, con una fusiblera que ya no existe más, con un fusible que no existe más, con una llave con fusible que no existe más porque ya es tecnología totalmente caduca. O con, no sé, materiales que ya no se encuentran en el mercado. Esto pasa, ¿eh? Nosotros vamos a las escuelas, no en los centros están más ayornados, pero en las escuelas muchas veces se trabaja con tecnología que ya no existe. Y fundamentalmente en el primer ciclo, ¿eh? Clases muy ejecutivas, con trabajos prácticos, ese concepto de trabajo práctico y no de proyecto, que está remitiendo a este equipamiento que ya no está en el mercado. Fíjense, no es estructurada. Es decir, yo trato de que haya confusión. Ahí dice, confusión. No armada, bueno, esto es cuando yo elijo, por ejemplo, un paper científico o remito y digo, tomamos un artículo periodístico y buscamos el foco de la necesidad para ver cómo resolvemos. Pero esto de no estructurada, no armada, bueno, pónganlo en tela de juicio, porque yo, si estoy trabajando con un chico de primer año, a veces está bueno que yo lo arme, que yo haga ficción, que yo invente ese cliente ficticio. Lo mismo pasa con el segundo ciclo. Tendrá que ver el alcance, pero está bueno que nosotros pensemos en armar también. Acá yo no estoy muy de acuerdo con el planteo. ¿Es confusa? Sí, tiene que ser confusa, porque la confusión hace que sea, es decir, ¿dónde está el secreto? Buscar el objeto de estudio. Así como en la ciencia el objeto de estudio tiene que ser muy bien delimitado, acá también. Muchas veces... Pero hacerse planteos o cuestionamientos, no sé si es confuso. Por ahí No, sí. confuso en cuanto a la detección de la problemática y la Claro, sí. solución. Por ejemplo, hay momentos en que es más fácil comprar tecnología. O decir, ¿para qué voy a resolver esto? ¿Para qué un alumno en primer año hace un martillo, que todavía lo siguen haciendo? ¿Cuál sería el proyecto tecnológico, la necesidad de resolver haciendo un martillo? Vos me podés decir, bueno, el pibe tiene que aprender a limar, el pibe tiene que aprender a trazar, el pibe tiene... Sí, fantástico, esos son todos los operadores tecnológicos, pero en el marco de buscar La la realidad, técnica. alcanza la técnica, pero lo tiene que hacer en el marco de la búsqueda de una necesidad, de la resolución de una necesidad. Entonces, ¿para qué fabricar un martillo si yo voy y lo compro? Entonces, Sí, yo tengo que generar ahí una situación donde imagínate yo... el dado. ¿Cómo? Imagínate el dado que hacen. Ah, bueno, el dado también, el dado es lo mismo. Entonces, yo que tengo que tratar de, bueno, no sé, estoy inventando. Digo, bueno, hay una empresa que necesita hacer un objeto que sea publicitario. Una vuelta lo hicimos en dibujo con un dodecaedro. Estábamos trabajando en geometría, entonces dije, bueno, yo le podía decir, bueno, el dodecaedro es una figura que tiene tantas caras, que se está diciendo, bueno, no, cambiamos eso, aprendemos a lo que es un dodecaedro y cómo representarlo, pero lo hacemos en el marco de una pyme que necesita generar o crear un objeto publicitario para fomentar sus ventas y quiere hacer un obsequio. Entonces, ¿cómo creamos una pieza que sea un dodecaedro, que sea de madera, que se pueda caer y no romper? Bueno, todo un montón de cosas. Y elegimos
hacer un almanaque físico. Entonces, en cada cara, un mes, un dodecaedro. Entonces, el diseño, bueno, la pintura, los colores, la base, bueno. ¿Se entiende esto? Los pibes aprenden el contenido, pero lo hacen en el marco. Entonces yo tengo que generar una situación confusa para que les sea, a ver, ¿cuál es la necesidad? Es decir, ¿por qué tengo que fabricar esto? ¿Cuál es la necesidad para resolver? Que puede ser una necesidad, como decía, del aspecto comunitario, del aspecto social, pero también del aspecto comercial. Yo quiero esto venderlo, por ejemplo. Bien, tengo una mano levantada. Adelante, quien quiera participar, los escucho. Mano levantada. ¿No? Birna, sí, te escucho. Buen día, Walter. Estoy en medio del aula, perdón el ruido. Se Está me bien. ocurre, yo tengo 6º año de publicidad en el FADER, a mí se me ocurre Sí, planear un proyecto de señalética sí, pensando en poder colaborar, por ejemplo, en un hospital, en la parte del sí. jardín o en algún espacio donde se pueda señalizar lugares donde no están bien marcados. Sí. Y, digamos, pensarlo desde el proyecto, desde ese lado. Me cuesta mucho pensarlo desde la parte técnica porque al ser publicidad me cuesta buscar, No, digamos, un espacio técnico. mira qué fácil. Señalética. La Sí, señalética parte de diseño geométrico. Todo lo que vos tenés, es decir, cuando vos generás una señal, el dibujo o el diseño parte de una geometría. Vos podés trabajar un proyecto curricular con tecnología de la representación para que, o matemática gráfica, entonces vos trabajés como los logos, que trabajés al unísono con este espacio curricular y puedan integrar los conocimientos y articularlos. ¿Vos qué necesitas que el docente de tecnología de la representación trabaje para que el alumno pueda diseñar esa? Es decir, ahí vas a tener, por ejemplo, en la señalética tenés tangentes, empalmes, perpendiculares, paralelas. ¿Te sí, das cuenta? claro. Y ya le Y un tema das de un escala contexto. también. Escalas, tecnología de la representación, ¿sí? Perfecto. Fíjate qué rico. Aparte, cuando vos salís a relacionar la señalética con la realidad, está a flor de piel. Sale el chico y tiene señales por todos lados. Sí, entra en juego mucho lo que es seguridad y Claro, higiene claro, también ahí. exacto. Seguridad y higiene también, claro. Totalmente, Claro, claro. totalmente, claro. Sí, tal cual. Tienen ahí muchos aspectos que tienen que ver con el mundo real, que es la normalización. ¿Sí? Entonces, fíjense que ustedes no solamente hacen un diseño, sino que ustedes van a incorporar conocimientos, capacidades que tienen que ver con la normalización. El alumno tiene que salir a buscar qué tipo de norma, cuál es la norma que está indicando tal señalamiento. Y cuál es la razón por la cual el señalamiento es así, o así o asá, no sé. Hay un montón de Sí, sí, aristas el que uso se del puede trabajar. recorrido del espacio, Bien, ahora, lo que decía sobre seguridad también. fíjense, si yo trabajo la señalética, la coherencia que se tiene que dar en este modelo de enseñanza es que esa señalética se ponga en juego en el establecimiento, en la institución, que haya una simulación de la realidad dentro de la escuela. Entonces, en el taller de la escuela, en los talleres, en los laboratorios, tiene que haber los senderos seguros, la señalética bien marcada, los espacios seguros señalados, indicados. ¿Eh? O sea que se Bien, podría pensar como, en vez de hacer como una acción social, pensarlo como para un espacio de la no hay escuela o para duda, no la hay misma duda, escuela, no no hace hay falta duda. salir, digamos. No hay duda, no hay duda. Uno va a diseñar su situación problemática partiendo de necesidades sociales, comunitarias, técnicas, tecnológicas, comerciales, artísticas, infinitas variables. Entonces, eso está buenísimo porque es parte de la creación, parte de nuestra Perfecto, creación como docentes. Bien, muchas gracias. alguien quería escribir ahí, perdona que vamos rápido porque no tenemos tanto tiempo. Dice, pensando para un cese en el Ministerio Cava en Barrio 31, pensando en armar una pequeña empresa personal, peluquería, uñas, comidas caseras, ¿cómo se podría pensar? Perdón, pero no puedo. Bueno, obviamente que nosotros ahí tenemos una vinculación con la comunidad.
aprendizaje colaborativo, cooperativo. Entonces sí, podés generar un espacio, un microemprendimiento de peluquería, de uñas, comunitario, y sí, es un muy buen proyecto. Ahora, hay proyectos, yo decía hace un rato, la tecnología puede que esté de manifiesto en estos cursos de FP o no, porque responde a tecnologías que bueno, son, o no hay tecnología dura o directamente no hay tecnología, pero bueno, también es válido que lo piensen como un proyecto. No estrictamente tecnológico, pero un proyecto que resuelva eso. Entonces ahí vas a tener un montón de cuestiones, por ejemplo, de marketing digital. ¿Cómo hago para promocionar mi taller de peluquería? Lo hago por Instagram, hago Reels, los publico, hago un sitio web, vinculo el sitio web con el sitio de marketing, con el sitio de Instagram. Perdón, Walter, pero hay la necesidad, sí. porque lo que están planteando es cómo ayudarlos a hacer un proyecto, pero ahí la necesidad vos la estás marcando como una elección dentro de esa necesidad ampliada, digamos, con una línea estratégica de marketing. Pero yo decía, ¿cuáles son las estrategias sí, para poder llevar adelante un microemprendimiento de, no sé. Claro, pero la pregunta quizás sería, dentro de una necesidad tan amplia, uno debe elegir una línea. O sea, bueno, ¿no? Eso Perdón. Bueno, eso depende del aspecto que estemos trabajando. Okay. Es decir, es todo muy amplio, es todo muy subjetivo, si se quiere. Yo tengo que, y por eso digo que en la confusión del planteo de la situación problemática, yo tengo que después trabajarlo muy, muy finito con los alumnos para determinar bien el foco y el objeto de resolución. ¿Qué es lo que quiero yo? Si en el caso de en este barrio Mujica, bueno, ¿qué es lo que quiero? Yo satisfacer una necesidad porque no existen talleres de peluquería en el barrio. Entonces, ¿qué quiero yo? Formar gente que pueda, ¿se entiende? Esto es todo variable. Ahora, eso hace que el alumno no solamente aprenda peluquería, sino que aprenda a armar su propio proyecto de microemprendimiento. Es decir, yo, por ejemplo, quiero enseñar peluquería, pero enseño peluquería, empiezo a trabajar los contenidos relacionados con los cortes, con el uso de las tinturas, etcétera, a partir del planteo de generar un proyecto o un emprendimiento que dé cuenta de la falta de espacios dentro de un barrio humilde, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces voy mucho más allá de enseñar peluquería. Le estoy dando herramientas. Y es que el alumno en formación profesional trae la necesidad, esa necesidad la trae al curso. Sí, bien. perdón, Walter, que no se escucha. Estaba justo acá saliendo del aula. No, ya lo arranqué, el proyecto estamos. Es más, yo lo vinculé con factores productivos, porque estoy dando economía, ahí de economía 1 y matemática. Entonces, está bien. Ah, bueno. Factores productivos, necesidad de capital, la tierra, el trabajo, y aparte el proyecto, bueno, ya que también le teoría de las organizaciones, y bueno, a ver, visión, valores, metas, objetivos, y bla, bla, bla. Entonces ahí ya empezaron a armar a darle un poco, porque también lo que estoy buscando es que se adquiera lenguaje o mensaje, gente que es muy capaz, pero digamos, de una cultura diferente, de otros países, entre otras cosas, pero perfecto. realmente Ahora te entiendo. Bueno, ese es otro planteo. A partir de yo dictar una materia como matemática financiera, no entiendo nada, pero digo, bueno, matemática financiera. Hay de matemática básica, segundo ciclo. Digo, el programa lo terminé adoptando y dijo, bueno, porcentaje, bonificación y recargo, y digamos, mezclar algunas cuestiones de cálculo, por ejemplo, por unidades, y mandarle un poco, ¿verdad? Que no tenemos profesor de física, entonces estamos dando vuelta y hay que hacer un poco de todo, ¿no? Bien, fíjate que vos vas a utilizar una situación de interés. Ahí eso se llama tener en cuenta los intereses del estudiante. Lo podemos hacer en formación profesional mucho más habitualmente que en educación técnica profesional.
Muchas veces Ajá. nosotros, ¿por qué? Porque el alumno viene con una necesidad producto de su experiencia laboral. No lo podemos encontrar eso en un alumno de 14, 15 años. Claro. Bueno, está Claro. bien, utilizar ese interés, porque uno quiere generar un emprendimiento de peluquería, un emprendimiento de esculpido de uñas, un emprendimiento, bueno, entonces utilizar esa Y matemática lo financiera. empezaron a hacer, ¿no? Viendo, Y lo bueno, bueno, está bueno. Listo. Entonces el interés, canalizar desde el interés y trabajar eso. Y generar una situación problemática del contenido de mi curso que esté relacionado con esa problemática real. Eso es más o menos lo que intentamos hacer. Pero yo ahora me estoy concentrando en cómo generar esa situación problemática. ajá. Ahí estábamos discutiendo qué era esto de confuso. Confuso quiere decir que permita que el estudiante vea un poco abajo el agua, que estudie, no tan fácil decirle, bueno, hay que hacer un martillo, hay que hacer un dado, o nada. Tratar de que el alumno, como en la ciencia, que el objeto de estudio a veces es intrincado encontrarlo. Bien, vamos a nuestra presentación. El punto fuerte es los datos, es decir, a veces la escasez de datos. No tenemos que dar todos los datos de resolución. Recién Tania mencionaba el dado que se hace en el segundo año de nuestra educación técnica, o el primero. ¿Y qué es lo que pasa? Yo le doy al alumno una lista de materiales, una lista de herramientas, una lista de, no sé, de procesos, y quizás lo rico acá es no dar todo eso, no dar todos los datos, porque los datos surgen de la investigación o de la reflexión. Es decir, yo necesito una lima plana, una lima redonda, una lima cónica. Y tengo que limar un plano inclinado de un material. Y yo le ofrezco las 3 limas. Y, a ver, ¿qué instrumento van a utilizar? Y ahí el alumno empieza a reflexionar. Y para limar un plano yo no voy a utilizar una lima cónica, una lima redonda. Pero eso ya no darle la lista, es decir, no dar tantos datos, que los datos provengan de la investigación que ellos tengan que hacer. Bueno. Bueno, acá en esta presentación lo que tenemos, es una definición. Los individuos obviamente no conocen los medios o caminos, tienen que buscarlos, completamente diferente a la mirada de una clase ejecutiva. Y volvemos, acá, bueno, hay un ejemplo, acá en estas presentaciones se hicieron en el marco de una feria de ciencias y de una capacitación para docentes. Bueno, identificación del problema, que ya lo dijimos, la formulación de la situación problemática, el ejemplo. Pero vamos a avanzar un poquito más. Fíjense, esta metodología proyectual a partir del estudiante, o sea, la responsabilidad que tiene el estudiante en este proceso, es la de resolverla desde diferentes miradas, desde diferentes perspectivas. Y hay un trabajo interdisciplinario importante, porque en definitiva, si nosotros queremos acercar al alumno al mundo real, el alumno real va a trabajar en contextos de combinación con otras disciplinas. Y de hecho, ahí lo estábamos recién pensando para el diseño gráfico, con Birma, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para usar contenido que dicta otro docente? ¿Sí? De enlazarlo y vincularlo. Por eso es muy importante que siempre leamos el plan de estudio de nuestras especialidades en la escuela y no solamente nuestros contenidos. ¿Cuáles son las capacidades que nosotros buscamos, aparte de que el alumno aprenda a limar o aprenda a conectar un cable? Tenemos capacidades sociocomunicacionales. El alumno va a defender una idea, un proyecto, va a relacionarse con otros agentes. Ya hablamos de esto, agentes externos, agentes internos, especialistas. Tiene una gran capacidad de flexibilidad, porque va a tener que ir y venir, porque va a probar y va a tener que modificar, porque va a tener que ajustar. Alcanza capacidad de resiliencia, porque hay mucho de frustración, cosas que no funcionan, cosas que van a tener que, en algún momento no se va a frustrar. Hay capacidad de iniciativa, la creación, esa que nosotros buscamos. Cuando hablan
este trabajo también habla de la morfología, del diseño, tratar de no copiar un diseño, sino de ser creativo, a veces no es tan fácil. Uno de los déficits de nuestra educación técnica profesional y FP es la investigación y desarrollo. Muchas veces nosotros no, en las escuelas se avanzó mucho con la práctica profesionalizante para los alumnos, quizás habrá que avanzar un poco más para las PP en los docentes, pero no hay investigación y desarrollo. Es decir, el concepto de investigación y desarrollo. No hay todavía la inserción de lo que es la postventa. Es decir, a ver, nuestro proyecto tecnológico no termina con la resolución del problema. Continúa. Sí. En realidad en las escuelas se pretende, lo que pasa es que cuando lo bajás, así como vos lo mencionás, y no funciona, nos topamos con la dificultad de que los estudiantes no llegan a eso. Es lo que te acordás que en la clase anterior lo mencionábamos. Sí, ahora bien, nosotros en un estudiante, si vos de a poco en un estudiante, bueno, nosotros vamos a hacer martillos, o, a ver, pensemos algo un poco más complejo. Si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, cortadoras de bolsas de polietileno, a través de una resistencia eléctrica, en primer año, vamos a segundo año, ponele. Entonces vamos a hacer unos selladores de bolsas. Bueno, a ver, nosotros pensamos que hacemos ese sellador de bolsas, que es una resistencia que hay por calor, digamos, hace ese sellado. Nosotros podemos pensar en que ese cliente puede tener un servicio de mantenimiento de nuestro dispositivo. Y vamos a generar en la resolución del problema un manual de usuario con los problemas que pueden presentarse para que eso forme parte de la postventa. Vos fíjate que no necesito mucho tiempo, no necesito todo un curso posterior para hacer eso y ya empezar a meter en la cabeza al alumno la necesidad de ofrecer un servicio post-proyecto tecnológico. Es decir, no vamos a trabajar la investigación y el desarrollo desde lo complejo, que sí podría ser, por ejemplo, en las escuelas la oficina técnica, de trabajar esa idea de investigación y desarrollo. Bueno, también tiene que ver los recursos con los que contamos, y no está dentro del currículum todavía, eso, inserto 100%. Lo tenemos que hacer desde nuestras disciplinas, pero la idea, el germen, de pensar en que lo que yo estoy construyendo después necesita ser mantenido, necesita ser apoyado, necesita ser revisado, se pueden generar versiones con tecnología nueva. Bueno, eso es un poco tener esa noción del post-proyecto tecnológico. Walter, ¿puedo comentar algo sobre un proyecto que estamos haciendo? Tiene que ver con la Tecnicatura de Salud Comunitaria y que tiene que ver con territorio, y es real este proyecto que estamos queriendo llevar a cabo. Te comento así un poquito por arriba. Es un proyecto que tiene que ver con la accesibilidad de los niños, o sea, de los controles pediátricos y de la vacunación, sobre todo en la parte de las zonas rurales del partido de General Belgrano. Lo que se busca como solución es un diagnóstico temprano, participativo, para todas estas brechas, ¿no?, de coberturas en cuanto a las dificultades geográficas y económicas de articulación institucional. Pero lo que se sumó, porque yo soy muy de la parte de salud, pero me falta toda la parte por ahí más tecnológica, a lo que se sumó es la historia clínica digital, o sea, es un software nuevo bonaerense donde se suma el sistema integrado de salud de historias clínicas digitales. ¿Para qué? Eso para tener un monitoreo, poder volcar todos estos trabajos que estamos haciendo y buscarle de alguna manera más interinstitucional, más intersectorial, una solución a esta problemática que venimos teniendo. Y es dentro de lo que es la participación comunitaria
y la cobertura de vacunación. O sea, es un proyecto social, pero que a la vez tenemos toda esta parte. Y yo decía, desde nuestro FP en su momento, bueno, trabajar con el área que nos está ayudando, el área de tecnológica, ¿sí? Quienes, claro. Porque, bueno, es un atravesamiento, pero también a la vez es un proyecto real, ¿sí? Claro, vos fíjate que tenés un proyecto comunitario, que es la necesidad de poder concientizar a la población de la vacunación, pero que eso deriva en resolver, mejorar el manejo de la documentación y de la información y circulación a partir de esta administración de recursos informáticos. Entonces, vos le estás dando una respuesta tecnológica, ¿sí? Y, bueno, van a tener que trabajar al unísono, en tándem, los programadores de esa aplicación, o de ese programa, con la parte de salud para poder ver qué es lo factible, cuáles serían los pasos, cuáles serían los... Sí, aparte de toda la parte de comunicación de recursos, o sea, toda la parte de vehículos, conectividad, equipamiento. Ahora, digo, hay varios indicadores para seguir evaluando, porque esto es un proyecto de ida y vuelta. La idea es que se pueda plasmar y que sea real y que podamos solucionar esta problemática en general. Y siguiendo la lógica con lo que estamos diciendo, el proyecto no termina con el programa ya finalizado. Ese proyecto después tiene una etapa anterior, que es la de seguir haciendo un análisis de mejoras, ¿sí? También tendrá que ver la investigación de la posibilidad de generar una aplicación, por ejemplo, para el teléfono, una aplicación Android, una aplicación a partir... Es decir, también tenés vos ahí una parte comunicacional para poder dar a conocer la propuesta. Entonces también tenés una respuesta tecnológica, es decir, bueno, está fantástico esto, pero si no lo conoce la gente, entonces, ¿cómo lo conoce la gente? Bueno, podemos generar una campaña digital. La gente a la cual estamos destinando nuestro proyecto tiene la posibilidad de poder acceder a esa información. Bueno, todo eso surge de la investigación. Entonces, tenés un montón de proyectos que se van generando tecnológicos que atienden a una necesidad social. Por eso digo que muchas veces la confusión de nuestra situación problemática tiene que llevarnos a que el alumno discuta su posible solución. Es decir, bueno, nosotros podemos resolver esto. Bueno, vamos por ahí. Como en la ciencia, cuando uno empieza a investigar, que es tan complejo encontrar el objeto, focalizar bien cuál es el objeto de estudio. Si nosotros no focalizamos bien el objeto de estudio, es en balde todo el trabajo que hagamos posteriormente. Bueno, más o menos va por ahí. Bien. Nosotros estábamos hablando de la parte del alumno, es decir, del proceso de aprendizaje. Veamos la responsabilidad que tenemos nosotros, y desde nuestra perspectiva. A nosotros esto nos permite organizar el currículum, ¿sí? Alrededor de los problemas. Es un trabajo no fácil, es muy complejo, es muy trabajoso, es muy cansador, porque nosotros vamos a tener que estar, no sabemos por dónde vamos, prescribimos, pero tenemos muchas aristas, no es lo mismo que el ejecutivo que tiene todo armado, no es lo mismo que hacer el trabajo práctico en la escuela, que ya sabemos por dónde empieza y por dónde termina. Acá no, acá pueden surgir un montón de variables. Acá está lo que decíamos con Tania al principio, el docente forma parte del equipo, es protagonista. ¿Sí? Y acá se confunde el proceso de enseñanza y aprendizaje como que tienen un vínculo en común, un punto en común. Esto es interesante también. Bien, las características. Bueno, ya lo habíamos dicho esto, ¿no? Fíjense, a medida que vamos avanzando en la resolución de nuestro proyecto, la situación que en un comienzo era confusa, se va aclarando. Porque yo voy encontrando el contenido que ya manejo, el contenido que yo ya tengo adquirido. Cuando voy en búsqueda de otro contenido para enlazar con este y me permite resolver o tener una mirada del problema, ya lo veo mucho menos confuso.
Está bueno todo esto de discutir con los alumnos las diferentes opiniones, porque si yo quiero hacer un objeto en cerámica, pero no, porque el objeto que yo tengo que crear se tiene que caer desde 75 centímetros de una altura estándar y no romperse, entonces no puede ser de cerámica. O yo no tengo un horno para cocer cerámica en la escuela, entonces no puedo hacerlo. Está bueno también jerarquizar la información. Acá está todo el tema de la inteligencia artificial, utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor como ayudante de cátedra. ¿Se acuerdan de este concepto, no? Usar la inteligencia artificial como ayudante de cátedra. Entonces, trabajar la inteligencia artificial con los alumnos. Buscar información, no copiar y pegar, sino buscar esa información y contextualizarla. Todo el trabajo también bastante importante, esta de jerarquizar información con la inteligencia artificial. Y bueno, nada, una reflexión final acá. Cuando la tarea es un verdadero problema, las dificultades y las revisiones son inevitables. Entonces vamos a tener que trabajar en esto, en este concepto, ¿no? El problema implica estar revisionando todo el tiempo y estar mirando más adelante. Bueno, nada, cerramos acá. Ya me voy a poner al día dándoles la devolución del trabajo de modelos y generando otras actividades que tienen relación con esto, que tienen vinculación con esto del proyecto tecnológico. Profe, sí. Yo presenté un boceto de un proyecto tecnológico ahí donde decía la tarea para entregar. Bueno, ya tenés prácticamente todo el trabajo terminado. Bueno, vamos, dale. No, porque pensé que se entregaba como la idea, sí. como... Está bien. Bueno, en mi caso, que es la parte textil, la parte de alta costura o de moldería, de ropa, bueno, yo pensé en cómo podemos aprovechar ropa que no usamos, o retazos que tenemos ahí de proyectos inconclusos o que nos quedaron de otros proyectos para generar indumentaria nueva o proyectos textiles que puedan ser realmente utilizados. No sé si me parece a mí que lo que falla ahí es que la consigna está clara, digamos. No es como acá que ellos tienen que resolver el problema, me parece como yo lo planteé. Claro. Hay que ver, siempre es con lo que yo dije hace un rato. Tiene que haber confusión, pero muchas veces esa confusión puede ser más o menos en función de del estadio de aprendizaje del alumno. Si yo tengo un alumno que no tiene conocimientos previos, entonces voy a tener que prescribir más. Siempre hay prescripción. Entonces, la confusión o el planteo difuso tiene por objetivo encontrar una capacidad que es la de búsqueda, esa capacidad de resolver un problema, porque al alumno puede que un cliente le diga, yo quiero una tabla de tanto por tanto, de tal material, cortado, biselado, pum, listo, le digo todo. Pero el tipo que te va a contratar te va a decir, mira, yo quiero un mueble que entre en esta dimensión, y la verdad es que me parece que estaría bueno que sea de cerámica, no sé, de chapa, que sea una chapa un multilaminado de madera, no sé, estoy inventando. Y vos decís, no, porque acá hay humedad y si este multilaminado no, se te va a poner feo, o no, mirá, es más costoso o menos costoso, este material te propongo esto. Es decir, no tiene todo servido. Entonces, la idea es que el alumno vaya incorporando esa capacidad de incertidumbre, de manejar la incertidumbre. Vos se la vas a disfrazar, porque en realidad vos vas a buscar, haces una puesta en escena para que vaya por el camino que tiene que ir en función de lo que vos tenés que enseñar, porque vos tenés un currículum prescrito, ahí sí que hay una prescripción. Vos tenés que enseñar, no sé, algoritmos. Vos tenés que enseñar, por ejemplo, a cortar tela. Bueno, y eso no podés desoslayarlo, tenés que enseñarle a cortar tela. Pero bueno, vos vas a ir en un camino sinuoso para que el alumno empiece a adquirir esas capacidades casi en forma inadvertida por él. ¿Se entiende? Sí, mi idea era a lo mejor que, bueno, que
vayan haciendo el desarme de esas piezas que ya están confeccionadas para que el día de mañana ellos puedan realizar arreglos de ropa, que sea más fácil por ahí. Bien. Y después podés generar un emprendimiento artístico para poder mostrar eso, y generar una feria, que sea una feria de arte. Sí, lo puse también en el... Claro, porque eso después tiene un correlato de emprendimiento y de arte. Porque en definitiva el diseño de textiles, hoy por hoy que está en boga en el arte, el diseño textil. Es algo que ha explotado en los últimos años. Completamente. También. Bueno. Yo algo a ver, con esto termino. En lo que es, para que aprendan los chicos a cortar, ¿viste? A medir, a soldar. Sí. En la parte de automotores, en tercer año, que sería el inicio del siglo superior. Bueno, mientras lo voy enseñando, viste que siempre hace falta en la parte mecánica por ahí invertir alguna herramienta. Yo lo voy llevando a la situación para que ellos vean la necesidad de crear una herramienta y después a partir de eso les enseño todos los contenidos que quiero de soldar, de cortar. Lo está combinado también con dibujo técnico, ¿viste? Para que hagan el plano de la pieza, solicitud de material. Y ahí está bueno darle, claro. Y ahí está bueno ofrecerle diferentes herramientas para que el tipo deduzca la morfología en función de cómo es esa herramienta, cuál es la que tiene que usar. No decirle, esta es la herramienta que tenés que usar. Porque el tipo sale de tu curso, eso no. Va a un taller, y el tipo tiene que pensar qué usar. Entonces, hay que darle esa capacidad. Chicos, Rocío, si no te llegan las clases, las invitaciones, porque no estás en el campus, por favor, comunicate con el centro para ver por qué no estás en el campus, para que te digan en qué comisión estás. La invitación del link se mandó a todos los alumnos, así que si no estás, hay algún problemita de orden administrativo. Gente, ¿alguna reflexión final? Porque ya estamos pasados de tiempo. Mandé tarea y me corregiste. Bueno, algunos me corregí, otros no. Bueno, a laburar, sí, yo tengo otro mío. Nos vemos algunos el viernes, algunos el lunes, ¿sí? Gracias. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, buena semana. Chao.